Okay. Hi, everyone. Thank you to the organizers. Un cordial saludo, gracias a los organizadores de esta conferencia de los ODS 16 por ofrecer este espacio para la sociedad civil. Ha sido una colaboración constante entre los organizadores y la sociedad civil para avanzar en este esfuerzo de presentar nuestros aportes a la conferencia cada año, en cada conferencia. Muchas gracias por seguir ofreciéndonos este espacio para que podamos ofrecer nuestro aporte. Este proceso de presentación de la Declaración de Roma, la edición de 2025, este proceso ha sido facilitado por la Red TAP y la plataforma de sociedad civil para la consolidación del Estado y consolidación de la paz. Para los que sigan esta reunión y los que estén interesados, la Declaración de Roma está disponible en la página web de la conferencia, entonces cuando tengan tiempo podrán consultar ese documento. No voy a entrar en detalle en cuanto a las dificultades y las oportunidades. Vamos a analizar mucho en esta primera reunión y en el resto de la conferencia, pero creo que todos sabemos que afrontamos una convergencia de crisis en muchos ámbitos. Es muy revelador en cuanto al proceso de esta Declaración de Roma. Es un esfuerzo colectivo, lo hacemos todos los años con aportes de docenas de organizaciones de la sociedad civil que ofrecen aportes, presentan sus prioridades, retos, oportunidades en cuanto a lo que hemos logrado de cara a lo de ese 16 y lo que tenemos que hacer. Fue inédita la respuesta a la consulta este año, lo cual es muy revelador. Todo esto se debe a los enormes retos que afrontan muchos de los colegas de la sociedad civil en muchos frentes, falta de espacio cívico, retos financieros, y vamos a identificar esos temas durante el debate, pero creo que se debe a la urgencia del momento que encaramos. La Declaración de Roma también incluye 360 endosos de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo. En las versiones anteriores de la declaración, los que quieran sumarse y refrendar la declaración, por favor comuníquense con nosotros. No voy a hablar de cada capítulo, tendremos tiempo para analizar los elementos, pero cada capítulo incluye unos antecedentes, el contexto y también unas recomendaciones concretas para que la comunidad internacional avance y se centre en las oportunidades como la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Social Mundial y ONU 80 y otras efemérides que se han mencionado hoy. Varios colegas nos acompañan hoy para presentar estos contenidos de la Declaración de Roma y hablar de sus experiencias a nivel nacional, en particular en cuanto a estas dificultades y oportunidades. Entonces, con esto el tiempo apremia, vamos a intentar ser eficientes y concisos. Tenemos mucha práctica en ello en la sociedad civil. Primero le doy la palabra a nuestro colega Peter Van Sluis, coordinador de CSPPS y uno de los cofacilitadores para todo este proceso, quien nos presentará el preámbulo. Adelante. Thank you, John, and a pleasure to be here. Gracias, Johnny. Es un gusto estar aquí en esta mesa con mis estimados colegas. Voy a hablar del preámbulo y el contenido de la Declaración de Roma de 2025, que es una brújula para navegar la tormenta geopolítica, y se lanza hoy, como se ha señalado, como parte de un proceso consultivo con la sociedad civil de todo el mundo. La declaración presenta un análisis de las tendencias y las evoluciones y el impacto para el ODS 16. Presenta también recomendaciones concretas para la revitalización de las actividades en el ODS 16 más. Ojalá que la comunidad internacional pueda seguir avanzando para alcanzar los objetivos de 2030. Acercándonos a ese plazo, tenemos que evaluar la creciente brecha entre la retórica y la realidad.
el mundo afronta una tormenta geopolítica inédita que socava el avance hacia el ODS 16. En este entorno difícil, la sociedad civil está en primera línea para lograr un mundo más pacífico, justo e incluyente. La declaración de 2025 sobre ODS 15, la declaración de Roma, se lanzó en un momento en que nosotros, la sociedad civil, consideramos que perdemos recursos. Muchos se están reorientando hacia el gasto militar a expensas de la consolidación de la paz y la prevención del conflicto. Al mismo tiempo, hay una disminución en el espacio cívico, el acceso a la justicia se ha erosionado y la visión de las sociedades pacíficas, sobre todo en entornos de fragilidad o de conflicto, podría alejarse más. En este contexto, la sociedad civil se ha unido para redactar esta declaración, para defender la causa y el compromiso ante la comunidad internacional para defender los valores y los principios que fomentan la gobernanza pacífica a nivel mundial. Este proceso de fortalecimiento es esencial para el fortalecimiento del multilateralismo, pero el multilateralismo, como ya se ha señalado, está perdiendo impulso debido a las crisis existenciales traslapadas que dificulta la materialización del desarrollo sostenible, lo cual es esencial para que nadie quede a la saga. Frente a la creciente inestabilidad mundial, la Declaración de Roma de 2025 insta a los gobiernos, las entidades multilaterales y todos los interesados a reorientar sus prioridades de manera decisiva hacia la paz, la justicia y la inclusión. Ha pasado el momento de las respuestas escalonadas. Solo una acción coordinada y sistémica podrá abordar las causas reales del conflicto para fortalecer las instituciones y proteger los derechos y la dignidad de las personas. Esto es lo que se necesita. El ODS 16 es una hoja de ruta para encarar estos retos más que nunca y es pertinente como brújula para navegar esta tormenta geopolítica. Gracias. Great, thanks for Muy bien, muchas gracias, Peter, por estos elementos de preámbulo. Doy ahora la palabra a nuestra colega Natalia Peláez Pérez, fundadora de la Fundación Latir, con sede en Colombia. Natalia, adelante. Thank you. Gracias. Voy a hablar en español. Entonces, por favor, empiecen a usar los audífonos. He escuchado durante la mañana de hoy un montón de cifras sobre el incremento de la inversión en la militarización. Hemos escuchado que la inversión en construcción de paz está en su pico más bajo en los últimos 15 años y hemos escuchado sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas forzadamente de los territorios, niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, el uso y la utilización en la guerra. Y yo solo me pregunto, ¿estas son solo cifras? Detrás de cada persona que está empuñando un arma hay una historia. ¿Ustedes la conocen? Cuando me doy cuenta, yo trabajo en lo local, en lo territorial, y cuando me doy cuenta de estas cifras a nivel global, me pregunto por la burocracia, me pregunto por la corrupción, me pregunto qué tan contextualizadas están las inversiones que se están haciendo para financiar la paz. Y definitivamente, si vamos a hablar de esta sección de la declaración que nos invita a pensar cómo transitar del conflicto a la cooperación, necesitamos enunciar estas problemáticas, porque es necesario cambiar la estructura de financiación que hay en este momento. No puede ser que la escasa, limitada financiación y decreciente en la construcción de paz se pierda en procesos burocráticos. No puede ser que no incluyamos a las comunidades locales, a esas que son las que conocen más de su propia historia que cualquiera sentado en esta mesa el día de hoy. Cuando yo estudiaba psicología, decíamos, nadie sabe más que su propia vida que uno mismo. Y quiero que sepan que en los territorios las comunidades ya tienen estrategias que les han permitido frenar la violencia o alzar la voz.
Y yo he tenido la oportunidad de compartir con comunidades indígenas en Colombia, como el pueblo Yanacuna, y hablar con una niña de 8 años que me decía, nosotros vamos a salir a exigir nuestros derechos y si matan a uno, venimos 100, porque la violencia no nos va a silenciar, nos va a hacer más fuertes. Y como sociedad civil, le hacemos el llamado a toda la cooperación internacional y a los Estados miembros para que articulemos acciones, porque es evidente que los Estados no van a lograr alcanzar la paz solos. Y aquí estamos nosotros sentados y diciendo, articulemos, hablemos, escúchennos, porque incluso la financiación va a ser mucho más eficientemente utilizada si hacemos esto de manera cooperativa y lo hacemos juntos. En la declaración van a encontrar 4 recomendaciones puntuales y no me detengo en ellas porque siento que aquí tenemos que hablar de experiencias y de historias y conectar emocionalmente con eso que ocurre en los territorios y de los que muchas veces nosotros aquí estamos distantes. Muchas gracias. Great, thanks a lot. Muy bien, muchísimas gracias por estas reflexiones sobre la paz y el conflicto. Gracias, Natalia. Ahora pasamos a la financiación. Para lo de ese 16 más. Mojisola Akinsaña nos acompaña, directora ejecutiva para Mujeres, Paz e Igualdad de Género en Nigeria. Adelante. Thank you. Gracias. Las comunidades que están en la primera línea en situaciones de conflicto necesitan más que promesas, necesitan recursos, financiación sostenible para las organizaciones de base para avanzar en materia de paz y justicia, que es donde más se necesita. Hay que priorizar la financiación para los mediadores, para la sociedad civil, reconociendo su papel como los primeros en responder para que puedan trabajar sin miedo y sin interferencias. Tenemos que imaginarnos un mundo donde lo que se invierte en las armas se reorienta a la justicia y la prevención del conflicto. No es solo un cambio financiero, es un avance hacia una paz duradera. Y no podemos en estos momentos tan difíciles ver esto únicamente como marco. Esto es esencial para dar esperanza y estabilidad y justicia a las personas más afectadas por el conflicto y por la inestabilidad. Para avanzar de verdad, necesitamos una transformación en la financiación. Los ultra ricos tienen que pagar más impuestos y hay que frenar los flujos financieros ilícitos, y no se trata solo de dinero, también es cuestión de justicia y rendición de cuentas y también garantizar que los recursos lleguen donde más los necesiten. Great, thanks. Muchas gracias por estos comentarios. Vamos a pasar al espacio cívico. Nuestra colega Manal Benani, de la Cooperación Sostenible de Paz y Seguridad de Argelia. Adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Es un privilegio, pero el privilegio también implica responsabilidades. Hoy, como científica, me gusta referirme a las cifras para reiterar el riesgo que afrontamos. 72,4% de la población mundial hoy vive en condiciones cívicas muy opresivas, un aumento de 1,5 durante este año. Solo el 20% de los miembros de la ONU tienen un espacio cívico abierto. En algunos países el disenso puede llevar al encarcelamiento y la
muerte. Entonces tenemos que defender a la sociedad civil, tenemos que proteger las libertades fundamentales y garantizar la participación de la sociedad civil y usar las presiones económicas contra los regímenes opresivos. Tenemos que proteger a los activistas y las organizaciones si queremos que la sociedad civil pueda ser resiliente y pueda sobrevivir. 2. 1.350 violaciones del derecho a la reunión pacífica se registraron en 2024. 39 países registraron violaciones contra la libertad de expresión. 45% de todos los casos documentados fueron periodistas y activistas. Fueron detenidos, agredidos o acosados. Todo esto por denunciar la corrupción. En elecciones recientes, más de 40% de los países tuvieron situaciones de violencia, asesinato de candidatos o represión de la oposición. Entonces tenemos que garantizar la participación incluyente. Necesitamos marcos jurídicos para una participación significativa de los grupos marginados. Esto incluye a las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas, personas con discapacidad y minorías en todos los niveles de gobierno. El acceso a la información se restringe cada vez más. Hay atentados contra los medios independientes. 76 países registraron atentados contra el derecho a la protesta a través de las detenciones masivas. Las instituciones multilaterales no están responsabilizando a los responsables con violaciones de derechos humanos impunes, generando una lógica mundial donde hay una ley de la selva. Hay que garantizar la rendición de cuentas y tenemos que defender las entidades nacionales de derechos humanos y oficinas de defensores. Tenemos que ampliar la libertad de prensa y luchar contra la desinformación de manera responsable. Necesitamos leyes contundentes de libertad de información, defender los mecanismos de justicia internacional como la CPI. Por último, 2025. El informe de 2025 sobre la sociedad civil advierte que hay un resquebrajamiento en la cooperación internacional con una aplicación selectiva del derecho internacional. Podemos recordar por lo menos uno o dos eventos este año donde esto haya sucedido en reiteradas ocasiones. Las voces de la sociedad civil se excluyen cada vez más de los foros mundiales. La normalización de la creación de espacios satelitales para los actores de la sociedad civil, en vez de dejar que entren a los espacios decisorios principales, menoscaba los esfuerzos actuales para afrontar las crisis que afrontamos. Entonces tenemos que ampliar la cooperación. Sobra recordarles que no podemos seguir trabajando de manera aislada, tenemos que trabajar los unos con los otros y este espacio nos muestra que hoy más que nunca tenemos que trabajar juntos y tenemos que dejar de hacer señalamientos y dejar de lanzar culpas. El espacio cívico no es una amenaza, es la mejor defensa que tenemos contra la injusticia, la desigualdad y la inestabilidad. Tenemos que protegerlo, ampliarlo. No podemos darlo por sentado. Gracias. Great, thanks very much. Muy bien, muchísimas gracias, Manal, por esa recomendación tan específica. Le doy ahora la palabra a Musa Ansumanasoko de la Alianza Juvenil para la Paz y el Desarrollo con sede en Sierra Leona. Adelante. Distinguished delegates, Delegados, vemos un aumento alarmante en la represión contra la sociedad civil en todo el mundo, incluso en las democracias consolidadas. Es una amenaza contra los actores civiles, pero también es un atentado contra la democracia, la rendición de cuentas y los derechos humanos. La sociedad civil no es optativa, somos garantes de la responsabilidad, pero afrontamos penalización y menores espacios cívicos, incluso, sobre todo en la primera línea. Los gobiernos tienen que reafirmar sus compromisos con el ODS 16 a través de la promulgación de leyes que prohíban la limitación de la participación y que apoyen a los activistas, periodistas y las organizaciones de base que afrontan amenazas. La democracia no puede sobrevivir sin una participación incluyente. Las mujeres, los jóvenes, los indígenas, migrantes y otros grupos históricamente excluidos han de incluirse en la toma de decisiones. No se les puede excluir. La sociedad civil
merece un reconocimiento con financiación, protección e inclusión. El futuro de la democracia depende de ello porque ninguno de nosotros puede estar a salvo si no están a salvo todos. Gracias. Great, thanks very much. Muchas gracias, Musa. Por último, doy la palabra a Andrus Kananga, director ejecutivo del Foro de Ayuda Legal de Ruanda. Adelante. Much. Muchas gracias, distinguidos delegados. Gracias por esta oportunidad de hablar de uno de los componentes de nuestra declaración, la Declaración de Roma, que busca salvaguardar y ampliar la justicia en todas sus formas. Desde la adopción del ODS 16 hace casi 10 años ha habido más trabajo de acceso a la justicia. Consideramos que, pero hay grandes preocupaciones. 5.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la justicia y no se han cumplido con las necesidades. En este sentido hay una politización de la judicatura. De hecho, se habló de este tema esta mañana. Hay más desigualdades cuando se trata de acceso a los servicios, incluida la justicia, mayor riesgo e inestabilidad, sobre todo en las regiones, la región de donde vengo, de África subsahariana y otras regiones, fragilidad en el gobierno y las instituciones de justicia. Nuestros sistemas de justicia carecen de apoyo y de financiación. Los gobiernos invierten 1,5% en la justicia, pero las iniciativas de acceso a la justicia reciben solo un 1% de la ayuda oficial para el desarrollo. Entonces, tenemos que ampliar la financiación para las iniciativas en el terreno, y en África sabemos que estos movimientos han estado al frente de los diferentes esfuerzos para garantizar que la población marginada y excluida pueda acceder a la justicia. Son movimientos importantes en nuestras comunidades porque tienen experiencia dentro de las comunidades. La financiación es esencial. Los gobiernos y los aliados en materia de desarrollo tienen que invertir en las organizaciones de base. Tenemos muchos ejemplos, sobre todo en África, de donde vengo. También garantizar el cumplimiento con los criterios de derechos humanos, y esto incluye mediación y resolución de controversias. Ha funcionado en mi país, Ruanda, donde después del genocidio contra los Tutsi se pudieron resolver muchas de las controversias por estos medios y garantizar resultados al centrar la elaboración de políticas en todas las formas de justicia. Tenemos que velar porque la toma de decisiones tome en cuenta las necesidades de la población y, por último, fomenta la universalidad y la eficacia de los mecanismos de justicia internacional. Gracias. Great, Muy bien, muchas gracias, Andrews, por estos comentarios. No voy a intentar hacer un resumen porque creo que el resumen más perfecto lo encuentran en la Declaración de Roma misma. Entonces, durante el almuerzo les pongo una tarea: lean la declaración, estudienla en más detalle, hay más información con recomendaciones específicas para diferentes grupos interesados que son importantes para el ODS 16. Como sociedad civil, lo que queda claro, y se mencionó ya en varias ocasiones, es que la sociedad civil está muy comprometida, como siempre. Reconocemos los riesgos para el ODS 16 en todos los frentes y los retrocesos. Lo que hay que destacar en la actualidad es que todo esto sucede en medio de unas amenazas existenciales para la sociedad civil, amenazas financieras, disminución o cierre del espacio cívico, represalias contra la sociedad civil, contra los activistas en muchos países. En muchos frentes, la sociedad civil, que está tan comprometida como siempre, reconoce las dificultades y afronta estas dificultades existenciales.
Entonces podemos aprovechar esta plataforma como brújula para debates futuros durante los próximos 5 años, antes del plazo 2030. Tenemos que tenerlo presente. Definitivamente lo es para la sociedad civil y los colegas a nivel nacional y local, pues afrontan estas crisis existenciales. La comunidad internacional y los Estados miembros también tienen que estar atentos a esto. Sin querer adelantarme, tenemos que hablar también de lo que va a venir después de la Agenda 2030. Es muy importante porque en vista de los retrocesos existe el riesgo, hay riesgos en lo que viene después de 2030, de cara al ODS 16. Entonces espero que esto les haya dado algunos elementos de reflexión para el almuerzo y para el resto de la jornada. Hay mucho más por analizar esta tarde, entonces los aliento a todos a que vuelvan después del almuerzo, ojalá bien alimentados y preparados para más debates y conversaciones interesantes sobre, por ejemplo, después de la pausa, cómo incluir el sector empresarial, cómo logramos que sea relevante desde una perspectiva empresarial este afán de trabajar en aras del ODS 16 y cómo lograr que las empresas inviertan en el ODS 16, cómo incluir a los diferentes aliados de los diferentes sectores. Entonces habrá conversaciones muy interesantes en el resto de la jornada que aguardo con gran interés. Si quieren revisar la Declaración de Roma o incluso refrendarla, hay más información en la página web, de manera que aliento a demás colegas a que se comuniquen con nosotros sobre la Declaración de Roma o el trabajo de nuestras redes en general. Espero verlos esta tarde después del almuerzo. Muchas gracias a los organizadores por ofrecernos este espacio. Lo hacen todos los años en esta conferencia para presentar las reflexiones de la sociedad civil. Muchas gracias. Nos vemos por la tarde. Okay, hi everyone. Thank you to the organizers. Un cordial saludo, gracias a los organizadores de esta conferencia de los ODS 16 por ofrecer este espacio para la sociedad civil. Ha sido una colaboración constante entre los organizadores y la sociedad civil para avanzar en este esfuerzo de presentar nuestros aportes a la conferencia cada año, en cada conferencia. Muchas gracias por seguir ofreciéndonos este espacio para que podamos ofrecer nuestro aporte. Este proceso de presentación de la Declaración de Roma, la edición de 2025, este proceso ha sido facilitado por la Red TAP y la Plataforma de Sociedad Civil para la Consolidación del Estado y Consolidación de la Paz. Para los que sigan esta reunión y los que estén interesados, la Declaración de Roma está disponible en la página web de la conferencia, entonces cuando tengan tiempo podrán consultar ese documento. No voy a entrar en detalle en cuanto a las dificultades y las oportunidades. Vamos a analizar mucho en esta primera reunión y en el resto de la conferencia, pero creo que todos sabemos que afrontamos una convergencia de crisis en muchos ámbitos. Es muy revelador en cuanto al proceso de esta Declaración de Roma. Es un esfuerzo colectivo, lo hacemos todos los años con aportes de docenas de organizaciones de la sociedad civil que ofrecen aportes, presentan sus prioridades, retos, oportunidades en cuanto a lo que hemos logrado de cara al ODS 16 y lo que tenemos que hacer. Fue inédita la respuesta a la consulta este año, lo cual es muy revelador. Todo esto se debe a los enormes retos que afrontan muchos de los colegas de la sociedad civil en muchos frentes, falta de espacio cívico, retos financieros, y vamos a identificar esos temas durante el debate, pero creo que se debe a la urgencia del momento que encaramos. La Declaración de Roma también
incluye 360 endosos de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo. En las versiones anteriores de la declaración, los que quieran sumarse y refrendar la declaración, por favor comuníquense con nosotros. No voy a hablar de cada capítulo, tendremos tiempo para analizar los elementos, pero cada capítulo incluye unos antecedentes, el contexto y también unas recomendaciones concretas para que la comunidad internacional avance y se centre en las oportunidades como la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Social Mundial y ONU 80 y otras efemérides que se han mencionado hoy. Varios colegas nos acompañan hoy para presentar estos contenidos de la Declaración de Roma y hablar de sus experiencias a nivel nacional, en particular en cuanto a estas dificultades y oportunidades. Entonces, con esto, el tiempo apremia, vamos a intentar ser eficientes y concisos. Tenemos mucha práctica en ello en la sociedad civil. Primero le doy la palabra a nuestro colega Peter Van Sluis, coordinador de CSPPS y uno de los cofacilitadores para todo este proceso, quien nos presentará el preámbulo. Adelante. Thank you, John, and a pleasure to be here. Gracias, Johnny. Es un gusto estar aquí en esta mesa con mis estimados colegas. Voy a hablar del preámbulo y el contenido de la Declaración de Roma de 2025, que es una brújula para navegar la tormenta geopolítica y se lanza hoy, como se ha señalado, como parte de un proceso consultivo con la sociedad civil de todo el mundo. La declaración presenta un análisis de las tendencias y las evoluciones y el impacto para el ODS 16. Presenta también recomendaciones concretas para la revitalización de las actividades en el ODS 16 más. Ojalá que la comunidad internacional pueda seguir avanzando para alcanzar los objetivos de 2030. Acercándonos a ese plazo, tenemos que evaluar la creciente brecha entre la retórica y la realidad. El mundo afronta una tormenta geopolítica inédita que socava el avance hacia el ODS 16. En este entorno difícil, la sociedad civil está en primera línea para lograr un mundo más pacífico, justo e incluyente. La declaración de 2025 sobre ODS 15, la Declaración de Roma, se lanzó en un momento en que nosotros, la sociedad civil, consideramos que perdemos recursos. Muchos se están reorientando hacia el gasto militar a expensas de la consolidación de la paz y la prevención del conflicto. Al mismo tiempo, hay una disminución en el espacio cívico, el acceso a la justicia se ha erosionado y la visión de las sociedades pacíficas, sobre todo en entornos de fragilidad o de conflicto, podría alejarse más. En este contexto, la sociedad civil se ha unido para redactar esta declaración para defender la causa y el compromiso ante la comunidad internacional para defender los valores y los principios que fomentan la gobernanza pacífica a nivel mundial. Este proceso de fortalecimiento es esencial para el fortalecimiento del multilateralismo, pero el multilateralismo, como ya se ha señalado, está perdiendo impulso debido a las crisis existenciales traslapadas que dificulta la materialización del desarrollo sostenible, lo cual es esencial para que nadie quede a la saga. Frente a la creciente inestabilidad mundial, la Declaración de Roma de 2025 insta a los gobiernos, las entidades multilaterales y todos los interesados a reorientar sus prioridades de manera decisiva hacia la paz, la justicia y la inclusión. Ha pasado el momento de las respuestas escalonadas. Solo una acción coordinada y sistémica podrá abordar las causas reales del conflicto para fortalecer las instituciones y proteger los derechos y la dignidad de las personas. Esto es lo que se necesita. El ODS 16 es una hoja de ruta para encarar estos retos más que nunca y es pertinente como brújula para navegar esta tormenta geopolítica. Gracias. Great, thanks for Muy bien, muchas gracias, Peter, por estos elementos de preámbulo. Doy ahora la palabra a nuestra colega Natalia Peláez Pérez, fundadora de la Fundación Latir,
con sede en Colombia. Natalia, adelante. Thank you. Gracias. Voy a hablar en español. Entonces, por favor, empiecen a usar los audífonos. Escuchado durante la mañana de hoy un montón de cifras sobre el incremento de la inversión en la militarización. Hemos escuchado que la inversión en construcción de paz está en su pico más bajo en los últimos 15 años y hemos escuchado sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas forzadamente de los territorios, niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, el uso y la utilización en la guerra. Y yo solo me pregunto, ¿estas son solo cifras? Detrás de cada persona que está empuñando un arma hay una historia. ¿Ustedes la conocen? Cuando me doy cuenta, yo trabajo en lo local, en lo territorial, y cuando me doy cuenta de estas cifras a nivel global, me pregunto por la burocracia, me pregunto por la corrupción, me pregunto qué tan contextualizadas están las inversiones que se están haciendo para financiar la paz. Y definitivamente, si vamos a hablar de esta sección de la declaración que nos invita a pensar cómo transitar del conflicto a la cooperación, necesitamos enunciar estas problemáticas, porque es necesario cambiar la estructura de financiación que hay en este momento. No puede ser que la escasa, limitada financiación y decreciente en la construcción de paz se pierda en procesos burocráticos. No puede ser que no incluyamos a las comunidades locales, a esas que son las que conocen más de su propia historia que cualquiera sentado en esta mesa el día de hoy. Cuando yo estudiaba psicología, decíamos, nadie sabe más que su propia vida que uno mismo. Y quiero que sepan que en los territorios las comunidades ya tienen estrategias que les han permitido frenar la violencia o alzar la voz. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con comunidades indígenas en Colombia, como el pueblo Yanacuna, y hablar con una niña de 8 años que me decía, nosotros vamos a salir a exigir nuestros derechos y si matan a uno, venimos 100, porque la violencia no nos va a silenciar, nos va a hacer más fuertes. Y como sociedad civil, le hacemos el llamado a toda la cooperación internacional y a los Estados miembros para que articulemos acciones, porque es evidente que los estados no van a lograr alcanzar la paz solos. Y aquí estamos nosotros sentados y diciendo, articulemos, hablemos, escúchennos, porque incluso la financiación va a ser mucho más eficientemente utilizada si hacemos esto de manera cooperativa y lo hacemos juntos. En la declaración van a encontrar 4 recomendaciones puntuales. Y no me detengo en ellas porque siento que aquí tenemos que hablar de experiencias y de historias y conectar emocionalmente con eso que ocurre en los territorios y de los que muchas veces nosotros aquí estamos distantes. Muchas gracias. Great, thanks a lot. Muy bien, muchísimas gracias por estas reflexiones sobre la paz y el conflicto. Gracias, Natalia. Ahora pasamos a la financiación para lo de ese 16 más. Mojisola Akinsaña nos acompaña, directora ejecutiva para Mujeres, Paz e Igualdad de Género en Nigeria. Adelante. Thank you. Gracias. Las comunidades que están en la primera línea en situaciones de conflicto necesitan más que promesas, necesitan recursos, financiación sostenible para las organizaciones de base para avanzar en materia de paz y justicia, que es donde más se necesita. Hay que priorizar la financiación para los mediadores, para la sociedad civil, reconociendo su papel como los primeros en responder para que puedan trabajar sin miedo y sin interferencias. Tenemos que imaginarnos un mundo donde
lo que se invierte en las armas se reorienta la justicia y la prevención del conflicto. No es solo un cambio financiero, es un avance hacia una paz duradera. Y no podemos en estos momentos tan difíciles ver esto únicamente como marco. Esto es esencial para dar esperanza y estabilidad y justicia a las personas más afectadas por el conflicto y por la inestabilidad. Para avanzar de verdad, necesitamos una transformación en la financiación. Los ultra ricos tienen que pagar más impuestos y hay que frenar los flujos financieros ilícitos, y no se trata solo de dinero, también es cuestión de justicia y rendición de cuentas y también garantizar que los recursos lleguen donde más los necesiten. Great, thanks. Muchas gracias por estos comentarios. Vamos a pasar al espacio cívico. Nuestra colega Manal Benani, de la Cooperación Sostenible de Paz y Seguridad de Argelia. Adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Es un privilegio, pero el privilegio también implica responsabilidades. Hoy, como científica, me gusta referirme a las cifras para reiterar el riesgo que afrontamos. 72,4% de la población mundial hoy vive en condiciones cívicas muy opresivas, un aumento de 1,5 durante este año. Solo el 20% de los miembros de la ONU tienen un espacio cívico abierto. En algunos países el disenso puede llevar al encarcelamiento y la muerte. Entonces tenemos que defender a la sociedad civil, tenemos que proteger las libertades fundamentales y garantizar la participación de la sociedad civil y usar las presiones económicas contra los regímenes opresivos. Tenemos que proteger a los activistas y las organizaciones si queremos que la sociedad civil pueda ser resiliente y pueda sobrevivir. 2. 1.350 violaciones del derecho a la reunión pacífica se registraron en 2024. 39 países registraron violaciones contra la libertad de expresión. 45% de todos los casos documentados fueron periodistas y activistas. Fueron detenidos, agredidos o acosados. Todo esto por denunciar la corrupción. En elecciones recientes, más de 40% de los países tuvieron situaciones de violencia, asesinato de candidatos o represión de la oposición. Entonces tenemos que garantizar la participación incluyente. Necesitamos marcos jurídicos para una participación significativa de los grupos marginados. Esto incluye a las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas, personas con discapacidad y minorías en todos los niveles de gobierno. El acceso a la información se restringe cada vez más. Hay atentados contra los medios independientes. 76 países registraron atentados contra el derecho a la protesta a través de las detenciones masivas. Las instituciones multilaterales no están responsabilizando a los responsables con violaciones de derechos humanos impunes, generando una lógica mundial donde hay una ley de la selva. Hay que garantizar la rendición de cuentas y tenemos que defender las entidades nacionales de derechos humanos y oficinas de defensores. Tenemos que ampliar la libertad de prensa y luchar contra la desinformación de manera responsable. Necesitamos leyes contundentes de libertad de información, defender los mecanismos de justicia internacional como la CPI. Por último, 2025
el informe de 2025 sobre la sociedad civil advierte que hay un resquebrajamiento en la cooperación internacional con una aplicación selectiva del derecho internacional. Podemos recordar por lo menos uno o dos eventos este año donde esto haya sucedido en reiteradas ocasiones. Las voces de la sociedad civil se excluyen cada vez más de los foros mundiales. La normalización de la creación de espacios satelitales para los actores de la sociedad civil, en vez de dejar que entren a los espacios decisorios principales, menoscaba los esfuerzos actuales para afrontar las crisis que afrontamos. Entonces, tenemos que ampliar la cooperación. Sobra recordarles que no podemos seguir trabajando de manera aislada, tenemos que trabajar los unos con los otros, y este espacio nos muestra que hoy más que nunca tenemos que trabajar juntos y tenemos que dejar de hacer señalamientos y dejar de lanzar culpas. El espacio cívico no es una amenaza, es la mejor defensa que tenemos contra la injusticia, la desigualdad y la inestabilidad. Tenemos que protegerlo, ampliarlo. No podemos darlo por sentado. Gracias. Great, thanks very much. Muy bien, muchísimas gracias, Manal, por esa recomendación tan específica. Le doy ahora la palabra a Musa Ansumanasoko de la Alianza Juvenil para la Paz y el Desarrollo con sede en Sierra Leona. Adelante. Distinguished delegates, Delegados, vemos un aumento alarmante en la represión contra la sociedad civil en todo el mundo, incluso en las democracias consolidadas. Es una amenaza contra los actores civiles, pero también es un atentado contra la democracia, la rendición de cuentas y los derechos humanos. La sociedad civil no es optativa, somos garantes de la responsabilidad, pero afrontamos penalización y menores espacios cívicos, incluso, sobre todo en la primera línea. Los gobiernos tienen que reafirmar sus compromisos con el ODS 16 a través de la promulgación de leyes que prohíban la limitación de la participación y que apoyen a los activistas, periodistas y las organizaciones de base que afrontan amenazas. La democracia no puede sobrevivir sin una participación incluyente. Las mujeres, los jóvenes, los indígenas, migrantes y otros grupos históricamente excluidos han de incluirse en la toma de decisiones. No se les puede excluir. La sociedad civil merece un reconocimiento con financiación, protección e inclusión. El futuro de la democracia depende de ello, porque ninguno de nosotros puede estar a salvo si no están a salvo todos. Gracias. Great, thanks very much. Muchas gracias, Musa. Por último, doy la palabra a Andrus Kananga, director ejecutivo del Foro de Ayuda Legal de Ruanda. Adelante. Muchas gracias, distinguidos delegados. Gracias por esta oportunidad de hablar de uno de los componentes de nuestra declaración, la Declaración de Roma, que busca salvaguardar y ampliar la justicia en todas sus formas. Desde la adopción del ODS 16 hace casi 10 años ha habido más trabajo de acceso a la justicia. Consideramos que pero hay grandes preocupaciones. 5.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la justicia y no se han cumplido con las necesidades. En este sentido hay una politización de la judicatura. De hecho, se habló de este tema esta mañana. Hay más desigualdades cuando se trata de acceso a los servicios, incluida la justicia, mayor riesgo e inestabilidad, sobre todo en las regiones, la región de donde vengo, África subsahariana y otras regiones, fragilidad en el gobierno y las instituciones de justicia. Nuestros sistemas de justicia carecen de apoyo y de financiación. Los gobiernos invierten 1,5% en la justicia, pero las iniciativas de acceso a la justicia reciben solo un 1% de la ayuda oficial para el desarrollo. Entonces, tenemos que ampliar la financiación para las iniciativas en el terreno, y en África sabemos que estos movimientos han estado al frente
de los diferentes esfuerzos para garantizar que la población marginada y excluida pueda acceder a la justicia. Son movimientos importantes en nuestras comunidades porque tienen experiencia dentro de las comunidades. La financiación es esencial. Los gobiernos y los aliados en materia de desarrollo tienen que invertir en las organizaciones de base. Tenemos muchos ejemplos, sobre todo en África, de donde vengo. También garantizar el cumplimiento con los criterios de derechos humanos, y esto incluye mediación y resolución de controversias. Ha funcionado en mi país, Ruanda, donde después del genocidio contra los Tutsi se pudieron resolver muchas de las controversias por estos medios y garantizar resultados al centrar la elaboración de políticas en todas las formas de justicia. Tenemos que velar porque la toma de decisiones tome en cuenta las necesidades de la población y, por último, fomenta la universalidad y la eficacia de los mecanismos de justicia internacional. Gracias. Great. Thank Muy bien, muchas gracias, Andrews, por estos comentarios. No voy a intentar hacer un resumen porque creo que el resumen más perfecto lo encuentran en la Declaración de Roma misma. Entonces, durante el almuerzo les pongo una tarea: lean la declaración, estudienla en más detalle, hay más información con recomendaciones específicas para diferentes grupos interesados que son importantes para el ODS 16. Como sociedad civil, lo que queda claro, y se mencionó ya en varias ocasiones, es que la sociedad civil está muy comprometida, como siempre. Reconocemos los riesgos para el ODS 16 en todos los frentes y los retrocesos. Lo que hay que destacar en la actualidad es que todo esto sucede en medio de unas amenazas existenciales para la sociedad civil, amenazas financieras, disminución o cierre del espacio cívico, represalias contra la sociedad civil, contra los activistas en muchos países. En muchos frentes, la sociedad civil, que está tan comprometida como siempre, reconoce las dificultades y afronta estas dificultades existenciales. Entonces podemos aprovechar esta plataforma como brújula para debates futuros durante los próximos 5 años, antes del plazo 2030. Tenemos que tenerlo presente. Definitivamente lo es para la sociedad civil y los colegas a nivel nacional y local, pues afrontan estas crisis existenciales. La comunidad internacional y los Estados miembros también tienen que estar atentos a esto. Sin querer adelantarme, tenemos que hablar también de lo que va a venir después de la Agenda 2030. Es muy importante porque, en vista de los retrocesos, existe el riesgo, hay riesgos en lo que viene después de 2030, de cara al ODS 16. Entonces espero que esto les haya dado algunos elementos de reflexión para el almuerzo y para el resto de la jornada. Hay mucho más por analizar esta tarde, entonces los aliento a todos a que vuelvan después del almuerzo, ojalá bien alimentados y preparados para más debates y conversaciones interesantes sobre, por ejemplo, después de la pausa, cómo incluir el sector empresarial, cómo logramos que sea relevante desde una perspectiva empresarial este afán de trabajar en aras del ODS 16 y cómo lograr que las empresas inviertan en el ODS 16, cómo incluir a los diferentes aliados de los diferentes sectores. Entonces habrá conversaciones muy interesantes en el resto de la jornada que aguardo con gran interés. Si quieren revisar la Declaración de Roma o incluso
refrendarla. Hay más información en la página web, de manera que aliento a más colegas a que se comuniquen con nosotros sobre la Declaración de Roma o el trabajo de nuestras redes en general. Espero verlos esta tarde después del almuerzo. Muchas gracias a los organizadores por ofrecernos este espacio. Lo hacen todos los años en esta conferencia para presentar las reflexiones de la sociedad civil. Muchas gracias. Nos vemos por la tarde. Okay, hi everyone. Thank you to the organizers. Un cordial saludo, gracias a los organizadores de esta conferencia de los ODS 16 por ofrecer este espacio para la sociedad civil. Ha sido una colaboración constante entre los organizadores y la sociedad civil para avanzar en este esfuerzo de presentar nuestros aportes a la conferencia cada año, en cada conferencia. Muchas gracias por seguir ofreciéndonos este espacio para que podamos ofrecer nuestro aporte. Este proceso de presentación de la Declaración de Roma, la edición de 2025, este proceso ha sido facilitado por la Red TAP y la plataforma de sociedad civil para la consolidación del Estado y consolidación de la paz. Para los que sigan esta reunión y los que estén interesados, la Declaración de Roma está disponible en la página web de la conferencia, entonces cuando tengan tiempo podrán consultar ese documento. No voy a entrar en detalle en cuanto a las dificultades y las oportunidades. Vamos a analizar mucho en esta primera reunión y en el resto de la conferencia, pero creo que todos sabemos que afrontamos una convergencia de crisis en muchos ámbitos. Es muy revelador en cuanto al proceso de esta Declaración de Roma. Es un esfuerzo colectivo, lo hacemos todos los años con aportes de docenas de organizaciones de la sociedad civil que ofrecen aportes, presentan sus prioridades, retos, oportunidades en cuanto a lo que hemos logrado de cara al ODS 16 y lo que tenemos que hacer. Fue inédita la respuesta a la consulta este año, lo cual es muy revelador. Todo esto se debe a los enormes retos que afrontan muchos de los colegas de la sociedad civil en muchos frentes, falta de espacio cívico, retos financieros, y vamos a identificar esos temas durante el debate, pero creo que se debe a la urgencia del momento que encaramos. La Declaración de Roma también incluye 360 endosos de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo. En las versiones anteriores de la declaración, los que quieran sumarse y refrendar la declaración, por favor comuníquense con nosotros. No voy a hablar de cada capítulo, tendremos tiempo para analizar los elementos, pero cada capítulo incluye unos antecedentes, el contexto y también unas recomendaciones concretas para que la comunidad internacional avance y se centre en las oportunidades como la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Social Mundial y ONU 80 y otras efemérides que se han mencionado hoy. Varios colegas nos acompañan hoy para presentar estos contenidos de la Declaración de Roma y hablar de sus experiencias a nivel nacional, en particular en cuanto a estas dificultades y oportunidades. Entonces, con esto el tiempo apremia, vamos a intentar ser eficientes y concisos. Tenemos mucha práctica en ello en la sociedad civil. Primero le doy la palabra a nuestro colega Peter Van Sluis, coordinador de CSPPS y uno de los cofacilitadores para todo este proceso, quien nos presentará el preámbulo. Adelante. Thank you, John, and a pleasure to be here. Gracias, Johnny. Es un gusto estar aquí en esta mesa con mis estimados colegas. Voy a hablar del preámbulo y el contenido de la Declaración de Roma de 2025, que es una brújula para navegar la tormenta geopolítica, y se lanza hoy, como se ha señalado, como parte de un proceso consultivo con la sociedad civil de todo el mundo. La declaración presenta un análisis
de las tendencias y las evoluciones y el impacto para el ODS 16. Presenta también recomendaciones concretas para la revitalización de las actividades en el ODS 16 más. Ojalá que la comunidad internacional pueda seguir avanzando para alcanzar los objetivos de 2030. Acercándonos a ese plazo, tenemos que evaluar la creciente brecha entre la retórica y la realidad. El mundo afronta una tormenta geopolítica inédita que socava el avance hacia el ODS 16. En este entorno difícil, la sociedad civil está en primera línea para lograr un mundo más pacífico, justo e incluyente. La declaración de 2025 sobre ODS 15, la Declaración de Roma, se lanzó en un momento en que nosotros, la sociedad civil, consideramos que perdemos recursos. Muchos se están reorientando hacia el gasto militar a expensas de la consolidación de la paz y la prevención del conflicto. Al mismo tiempo, hay una disminución en el espacio cívico, el acceso a la justicia se ha erosionado y la visión de las sociedades pacíficas, sobre todo en entornos de fragilidad o de conflicto, podría alejarse más. En este contexto, la sociedad civil se ha unido para redactar esta declaración para defender la causa y el compromiso ante la comunidad internacional para defender los valores y los principios que fomentan la gobernanza pacífica a nivel mundial. Este proceso de fortalecimiento es esencial para el fortalecimiento del multilateralismo, pero el multilateralismo, como ya se ha señalado, está perdiendo impulso debido a las crisis existenciales traslapadas que dificulta la materialización del desarrollo sostenible, lo cual es esencial para que nadie quede a la saga. Frente a la creciente inestabilidad mundial, la Declaración de Roma de 2025 insta a los gobiernos, las entidades multilaterales y todos los interesados a reorientar sus prioridades de manera decisiva hacia la paz, la justicia y la inclusión. Ha pasado el momento de las respuestas escalonadas. Solo una acción coordinada y sistémica podrá abordar las causas reales del conflicto para fortalecer las instituciones y proteger los derechos y la dignidad de las personas. Esto es lo que se necesita. El ODS 16 es una hoja de ruta para encarar estos retos más que nunca y es pertinente como brújula para navegar esta tormenta geopolítica. Gracias. Great, thanks for Muy bien, muchas gracias, Peter, por estos elementos de preámbulo. Doy ahora la palabra a nuestra colega Natalia Peláez Pérez, fundadora de la Fundación Latir, con sede en Colombia. Natalia, adelante. Thank you. Gracias. Voy a hablar en español. Entonces, por favor, empiecen a usar los audífonos. He escuchado durante la mañana de hoy un montón de cifras sobre el incremento de la inversión en la militarización. Hemos escuchado que la inversión en construcción de paz está en su pico más bajo en los últimos 15 años y hemos escuchado sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas forzadamente de los territorios, niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, el uso y la utilización en la guerra. Y yo solo me pregunto, ¿estas son solo cifras? Detrás de cada persona que está empuñando un arma hay una historia. ¿Ustedes la conocen? Cuando me doy cuenta, yo trabajo en lo local, en lo territorial, y cuando me doy cuenta de estas cifras a nivel global, me pregunto por la burocracia, me pregunto por la corrupción, me pregunto qué tan contextualizadas están las inversiones que se están haciendo para financiar la paz. Y definitivamente, si vamos a hablar de esta sección de la declaración que nos invita a pensar cómo transitar del conflicto a la cooperación, necesitamos enunciar estas problemáticas, porque es necesario cambiar la estructura de financiación que hay en este momento. No puede ser que la escasa, limitada financiación y decreciente en la construcción de paz se pierda en procesos burocráticos. No puede ser que no incluyamos a las comunidades locales, a esas que son las que conocen
más de su propia historia que cualquiera sentado en esta mesa el día de hoy. Cuando yo estudiaba psicología, decíamos, nadie sabe más que su propia vida que uno mismo. Y quiero que sepan que en los territorios las comunidades ya tienen estrategias que les han permitido frenar la violencia o alzar la voz. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con comunidades indígenas en Colombia, como el pueblo Yanacuna, y hablar con una niña de 8 años que me decía, nosotros vamos a salir a exigir nuestros derechos y si matan a uno, venimos 100. Porque la violencia no nos va a silenciar, nos va a hacer más fuertes. Y como sociedad civil, le hacemos el llamado a toda la cooperación internacional y a los Estados miembros para que articulemos acciones, porque es evidente que los estados no van a lograr alcanzar la paz solos. Y aquí estamos nosotros sentados y diciendo, articulemos, hablemos, escúchennos, porque incluso la financiación va a ser mucho más eficientemente utilizada si hacemos esto de manera cooperativa y lo hacemos juntos. En la declaración van a encontrar 4 recomendaciones puntuales. Y no me detengo en ellas porque siento que aquí tenemos que hablar de experiencias y de historias y conectar emocionalmente con eso que ocurre en los territorios y de los que muchas veces nosotros aquí estamos distantes. Muchas gracias. Great, thanks a lot. Muy bien, muchísimas gracias por estas reflexiones sobre la paz y el conflicto. Gracias, Natalia. Ahora pasamos a la financiación. Para lo de ese 16 más. Mojisola Akinsaña nos acompaña, directora ejecutiva para Mujeres, Paz e Igualdad de Género en Nigeria. Adelante. Thank you. Gracias. Las comunidades que están en la primera línea en situaciones de conflicto necesitan más que promesas, necesitan recursos, financiación sostenible para las organizaciones de base para avanzar en materia de paz y justicia, que es donde más se necesita. Hay que priorizar la financiación para los mediadores, para la sociedad civil, reconociendo su papel como los primeros en responder para que puedan trabajar sin miedo y sin interferencias. Tenemos que imaginarnos un mundo donde lo que se invierte en las armas se reorienta a la justicia y la prevención del conflicto. No es solo un cambio financiero, es un avance hacia una paz duradera. Y no podemos en estos momentos tan difíciles ver esto únicamente como marco. Esto es esencial para dar esperanza y estabilidad y justicia a las personas más afectadas por el conflicto y por la inestabilidad. Para avanzar de verdad, necesitamos una transformación en la financiación. Los ultra ricos tienen que pagar más impuestos y hay que frenar los flujos financieros ilícitos, y no se trata solo de dinero, también es cuestión de justicia y rendición de cuentas y también garantizar que los recursos lleguen donde más los necesiten. Great, thanks. Muchas gracias por estos comentarios. Vamos a pasar al espacio cívico. Nuestra colega Manal Benani, de la Cooperación Sostenible de Paz y Seguridad de Argelia. Adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Es un privilegio, pero el privilegio también implica responsabilidades. Hoy, como científica, me gusta referirme a las cifras para reiterar el riesgo que afrontamos. 72,4% de la población mundial hoy vive en condiciones cívicas muy opresivas, 1,5
un aumento de 1,5 durante este año. Solo el 20% de los miembros de la ONU tienen un espacio cívico abierto. En algunos países el disenso puede llevar al encarcelamiento y la muerte. Entonces tenemos que defender a la sociedad civil, tenemos que proteger las libertades fundamentales y garantizar la participación de la sociedad civil y usar las presiones económicas contra los regímenes opresivos. Tenemos que proteger a los activistas y las organizaciones si queremos que la sociedad civil pueda ser resiliente y pueda sobrevivir. 2. 1.350 violaciones del derecho a la reunión pacífica se registraron en 2024. 39 países registraron violaciones contra la libertad de expresión. 45% de todos los casos documentados fueron periodistas y activistas. Fueron detenidos, agredidos o acosados. Todo esto por denunciar la corrupción. En elecciones recientes, más de 40% de los países tuvieron situaciones de violencia, asesinato de candidatos o represión de la oposición. Entonces tenemos que garantizar la participación incluyente. Necesitamos marcos jurídicos para una participación significativa de los grupos marginados. Esto incluye a las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas, personas con discapacidad y minorías en todos los niveles de gobierno. El acceso a la información se restringe cada vez más. Hay atentados contra los medios independientes. 76 países registraron atentados contra el derecho a la protesta a través de las detenciones masivas. Las instituciones multilaterales no están responsabilizando a los responsables con violaciones de derechos humanos impunes, generando una lógica mundial donde hay una ley de la selva. Hay que garantizar la rendición de cuentas y tenemos que defender las entidades nacionales de derechos humanos y oficinas de defensores. Tenemos que ampliar la libertad de prensa y luchar contra la desinformación de manera responsable. Necesitamos leyes contundentes de libertad de información, defender los mecanismos de justicia internacional como la CPI. Por último, 2025. El informe de 2025 sobre la sociedad civil advierte que hay un resquebrajamiento en la cooperación internacional con una aplicación selectiva del derecho internacional. Podemos recordar por lo menos uno o dos eventos este año donde esto haya sucedido en reiteradas ocasiones. Las voces de la sociedad civil se excluyen cada vez más de los foros mundiales. La normalización de la creación de espacios satelitales para los actores de la sociedad civil, en vez de dejar que entren a los espacios decisorios principales, menoscaba los esfuerzos actuales para afrontar las crisis que afrontamos. Entonces, tenemos que ampliar la cooperación. Sobra recordarles que no podemos seguir trabajando de manera aislada. Tenemos que trabajar los unos con los otros. Y este espacio nos muestra que hoy más que nunca tenemos que trabajar juntos y tenemos que dejar de hacer señalamientos y dejar de lanzar culpas. El espacio cívico no es una amenaza, es la mejor defensa que tenemos contra la injusticia, la desigualdad y la inestabilidad. Tenemos que protegerlo, ampliarlo. No podemos darlo por sentado. Gracias. Great, thanks very much. Muy bien, muchísimas gracias, Manal, por esa recomendación tan específica. Le doy ahora la palabra a Musa Ansumanasoko de la Alianza Juvenil para la Paz y el Desarrollo con sede en Sierra Leona. Adelante. Distinguished delegates, Delegados, vemos un aumento alarmante en la represión contra la sociedad civil en todo el mundo, incluso en las democracias consolidadas. Es una amenaza contra los actores civiles, pero también es un atentado contra la democracia, la rendición de cuentas y los derechos humanos. La sociedad civil no es optativa, somos garantes de la responsabilidad, pero afrontamos penalización y menores espacios cívicos, incluso, sobre todo en la primera línea.
Los gobiernos tienen que reafirmar sus compromisos con el ODS 16 a través de la promulgación de leyes que prohíban la limitación de la participación y que apoyen a los activistas, periodistas y las organizaciones de base que afrontan amenazas. La democracia no puede sobrevivir sin una participación incluyente. Las mujeres, los jóvenes, los indígenas, migrantes y otros grupos históricamente excluidos han de incluirse en la toma de decisiones. No se les puede excluir. La sociedad civil merece un reconocimiento con financiación, protección e inclusión. El futuro de la democracia depende de ello porque ninguno de nosotros puede estar a salvo si no están a salvo todos. Gracias. Great, thanks very much. Muchas gracias, Musa. Por último, doy la palabra a Andrus Kananga, director ejecutivo del Foro de Ayuda Legal de Ruanda. Adelante. Much. Muchas gracias, distinguidos delegados. Gracias por esta oportunidad de hablar de uno de los componentes de nuestra declaración, la Declaración de Roma, que busca salvaguardar y ampliar la justicia en todas sus formas. Desde la adopción del ODS 16 hace casi 10 años ha habido más trabajo de acceso a la justicia. Consideramos que, pero hay grandes preocupaciones. 5.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la justicia y no se han cumplido con las necesidades. En este sentido hay una politización de la judicatura. De hecho, se habló de este tema esta mañana. Hay más desigualdades cuando se trata de acceso a los servicios, incluida la justicia, mayor riesgo e inestabilidad, sobre todo en las regiones, la región de donde vengo, de África subsahariana y otras regiones, fragilidad en el gobierno y las instituciones de justicia. Nuestros sistemas de justicia carecen de apoyo y de financiación. Los gobiernos invierten 1,5% en la justicia, pero las iniciativas de acceso a la justicia reciben solo un 1% de la ayuda oficial para el desarrollo. Entonces, tenemos que ampliar la financiación para las iniciativas en el terreno, y en África sabemos que estos movimientos han estado al frente de los diferentes esfuerzos para garantizar que la población marginada y excluida pueda acceder a la justicia. Son movimientos importantes en nuestras comunidades porque tienen experiencia dentro de las comunidades. La financiación es esencial. Los gobiernos y los aliados en materia de desarrollo tienen que invertir en las organizaciones de base. Tenemos muchos ejemplos, sobre todo en África, de donde vengo. También garantizar el cumplimiento con los criterios de derechos humanos, y esto incluye mediación y resolución de controversias. Ha funcionado en mi país, Ruanda, donde después del genocidio contra los Tutsi se pudieron resolver muchas de las controversias por estos medios y garantizar resultados al centrar la elaboración de políticas en todas las formas de justicia. Tenemos que velar porque la toma de decisiones tome en cuenta las necesidades de la población y, por último, fomenta la universalidad y la eficacia de los mecanismos de justicia internacional. Gracias. Great, thank Muy bien, muchas gracias, Andrews, por estos comentarios. No voy a intentar hacer un resumen porque creo que el resumen más perfecto lo encuentran en la Declaración de Roma misma. Entonces, durante el almuerzo les pongo una tarea: lean la declaración, estudienla en más detalle, hay más información con recomendaciones específicas para diferentes grupos interesados que son importantes para el ODS 16. Como sociedad civil, lo que queda claro, y se mencionó ya en varias ocasiones, es que la sociedad civil está muy comprometida, como siempre. Reconocemos los riesgos para el ODS 16 en todos los frentes y los retrocesos. Lo que hay que destacar en la actualidad es que todo esto
sucede en medio de unas amenazas existenciales para la sociedad civil, amenazas financieras, disminución o cierre del espacio cívico, represalias contra la sociedad civil, contra los activistas en muchos países, en muchos frentes. La sociedad civil, que está tan comprometida como siempre, reconoce las dificultades y afronta estas dificultades existenciales. Entonces podemos aprovechar esta plataforma como brújula para debates futuros durante los próximos 5 años, antes del plazo 2030. Tenemos que tenerlo presente. Definitivamente lo es para la sociedad civil y los colegas a nivel nacional y local, pues afrontan estas crisis existenciales. La comunidad internacional y los Estados miembros también tienen que estar atentos a esto. Y sin querer adelantarme, tenemos que hablar también de lo que va a venir después de la Agenda 2030. Es muy importante porque en vista de los retrocesos existe el riesgo, hay riesgos en lo que viene después de 2030 de cara al ODS 16. Entonces espero que esto les haya dado algunos elementos de reflexión para el almuerzo y para el resto de la jornada. Hay mucho más por analizar esta tarde, entonces los aliento a todos a que vuelvan después del almuerzo, ojalá bien alimentados y preparados para más debates y conversaciones interesantes sobre, por ejemplo, después de la pausa, cómo incluir el sector empresarial, cómo logramos que sea relevante desde una perspectiva empresarial este afán de trabajar en aras del ODS 16 y cómo lograr que las empresas inviertan en el ODS 16, cómo incluir a los diferentes aliados de los diferentes sectores. Entonces habrá conversaciones muy interesantes en el resto de la jornada que aguardo con gran interés. Si quieren revisar la Declaración de Roma o incluso refrendarla, hay más información en la página web, de manera que aliento a demás colegas a que se comuniquen con nosotros sobre la Declaración de Roma o el trabajo de nuestras redes en general. Espero verlos esta tarde después del almuerzo. Muchas gracias a los organizadores por ofrecernos este espacio. Lo hacen todos los años en esta conferencia para presentar las reflexiones de la sociedad civil. Muchas gracias. Nos vemos por la tarde. Okay, hi everyone. Thank you to the organizers. Un cordial saludo, gracias a los organizadores de esta conferencia de los ODS 16 por ofrecer este espacio para la sociedad civil. Ha sido una colaboración constante entre los organizadores y la sociedad civil para avanzar en este esfuerzo de presentar nuestros aportes a la conferencia cada año, en cada conferencia. Muchas gracias por seguir ofreciéndonos este espacio para que podamos ofrecer nuestro aporte. Este proceso de presentación de la Declaración de Roma, la edición de 2025, este proceso ha sido facilitado por la Red TAP y la Plataforma de Sociedad Civil para la Consolidación del Estado y Consolidación de la Paz. Para los que sigan esta reunión y los que estén interesados, la Declaración de Roma está disponible en la página web de la conferencia, entonces cuando tengan tiempo podrán consultar ese documento. No voy a entrar en detalle en cuanto a las dificultades y las oportunidades. Vamos a analizar mucho en esta primera reunión y en el resto de la conferencia, pero creo que todos sabemos que afrontamos una convergencia de crisis en muchos ámbitos. Es muy revelador en cuanto al proceso de esta Declaración de Roma. Es un esfuerzo de
colectivo, lo hacemos todos los años con aportes de docenas de organizaciones de la sociedad civil que ofrecen aportes, presentan sus prioridades, retos, oportunidades en cuanto a lo que hemos logrado de cara al ODS 16 y lo que tenemos que hacer. Fue inédita la respuesta a la consulta este año, lo cual es muy revelador. Todo esto se debe a los enormes retos que afrontan muchos de los colegas de la sociedad civil en muchos frentes, falta de espacio cívico, retos financieros, y vamos a identificar esos temas durante el debate, pero creo que se debe a la urgencia del momento que encaramos. La Declaración de Roma también incluye 360 endosos de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo. En las versiones anteriores de la declaración, los que quieran sumarse y refrendar la declaración, por favor comuníquense con nosotros. No voy a hablar de cada capítulo, tendremos tiempo para analizar los elementos, pero cada capítulo incluye unos antecedentes, el contexto y también unas recomendaciones concretas para que la comunidad internacional avance y se centre en las oportunidades como la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Social Mundial y ONU 80 y otras efemérides que se han mencionado hoy. Varios colegas nos acompañan hoy para presentar estos contenidos de la Declaración de Roma y hablar de sus experiencias a nivel nacional, en particular en cuanto a estas dificultades y oportunidades. Entonces, con esto el tiempo apremia, vamos a intentar ser eficientes y concisos. Tenemos mucha práctica en ello en la sociedad civil. Primero le doy la palabra a nuestro colega Peter Van Sluis, coordinador de CSPPS y uno de los cofacilitadores para todo este proceso, quien nos presentará el preámbulo. Adelante. Thank you, John, and a pleasure to be here. Gracias, Johnny. Es un gusto estar aquí en esta mesa con mis estimados colegas. Voy a hablar del preámbulo y el contenido de la Declaración de Roma de 2025, que es una brújula para navegar la tormenta geopolítica, y se lanza hoy, como se ha señalado, como parte de un proceso consultivo con la sociedad civil de todo el mundo. La declaración presenta un análisis de las tendencias y las evoluciones y el impacto para el ODS 16. Presenta también recomendaciones concretas para la revitalización de las actividades en el ODS 16 más. Ojalá que la comunidad internacional pueda seguir avanzando para alcanzar los objetivos de 2030. Acercándonos a ese plazo, tenemos que evaluar la creciente brecha entre la retórica y la realidad. El mundo afronta una tormenta geopolítica inédita que socava el avance hacia el ODS 16. En este entorno difícil, la sociedad civil está en primera línea para lograr un mundo más pacífico, justo e incluyente. La declaración de 2025 sobre ODS 15, la Declaración de Roma, se lanzó en un momento en que nosotros, la sociedad civil, consideramos que perdemos recursos. Muchos se están reorientando hacia el gasto militar a expensas de la consolidación de la paz y la prevención del conflicto. Al mismo tiempo, hay una disminución en el espacio cívico, el acceso a la justicia se ha erosionado y la visión de las sociedades pacíficas, sobre todo en entornos de fragilidad o de conflicto, podría alejarse más. En este contexto, la sociedad civil se ha unido para redactar esta declaración, para defender la causa y el compromiso ante la comunidad internacional para defender los valores y los principios que fomentan la gobernanza pacífica a nivel mundial. Este proceso de fortalecimiento es esencial para el fortalecimiento del multilateralismo, pero el multilateralismo, como ya se ha señalado, está perdiendo impulso debido a las crisis existenciales traslapadas que dificulta la materialización del desarrollo sostenible, lo cual es esencial para que nadie quede a la saga. Frente a la creciente inestabilidad mundial, la Declaración de Roma de 2025 insta a los gobiernos, las entidades multilaterales y todos los interesados a
reorientar sus prioridades de manera decisiva hacia la paz, la justicia y la inclusión. Ha pasado el momento de las respuestas escalonadas. Solo una acción coordinada y sistémica podrá abordar las causas reales del conflicto para fortalecer las instituciones y proteger los derechos y la dignidad de las personas. Esto es lo que se necesita. Lo 16 es una hoja de ruta para encarar estos retos más que nunca y es pertinente como brújula para navegar esta tormenta geopolítica. Gracias. Great, thanks for Muy bien, muchas gracias, Peter, por estos elementos de preámbulo. Doy ahora la palabra a nuestra colega Natalia Peláez Pérez, fundadora de la Fundación Latir con sede en Colombia. Natalia, adelante. Thank you. Gracias. Voy a hablar en español. Entonces, por favor, empiecen a usar los audífonos. Escuchado durante la mañana de hoy un montón de cifras sobre el incremento de la inversión en la militarización. Hemos escuchado que la inversión en construcción de paz está en su pico más bajo en los últimos 15 años y hemos escuchado sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas forzadamente de los territorios, niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, el uso y la utilización en la guerra. Y yo solo me pregunto, ¿estas son solo cifras? Detrás de cada persona que está empuñando un arma hay una historia. ¿Ustedes la conocen? Cuando me doy cuenta, yo trabajo en lo local, en lo territorial, y cuando me doy cuenta de estas cifras a nivel global, me pregunto por la burocracia, me pregunto por la corrupción, me pregunto qué tan contextualizadas están las inversiones que se están haciendo para financiar la paz. Y definitivamente, si vamos a hablar de esta sección de la declaración que nos invita a pensar cómo transitar del conflicto a la cooperación, necesitamos enunciar estas problemáticas, porque es necesario cambiar la estructura de financiación que hay en este momento. No puede ser que la escasa, limitada financiación y decreciente en la construcción de paz se pierda en procesos burocráticos. No puede ser que no incluyamos a las comunidades locales, a esas que son las que conocen más de su propia historia que cualquiera sentado en esta mesa el día de hoy. Cuando yo estudiaba psicología, decíamos, nadie sabe más que su propia vida que uno mismo. Y quiero que sepan que en los territorios las comunidades ya tienen estrategias que les han permitido frenar la violencia o alzar la voz. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con comunidades indígenas en Colombia, como el pueblo Yanacuna, y hablar con una niña de 8 años que me decía, nosotros vamos a salir a exigir nuestros derechos y si matan a uno, venimos 100, porque la violencia no nos va a silenciar, nos va a hacer más fuertes. Y como sociedad civil, le hacemos el llamado a toda la cooperación internacional y a los Estados miembros para que articulemos acciones, porque es evidente que los estados no van a lograr alcanzar la paz solos. Y aquí estamos nosotros sentados y diciendo, articulemos, hablemos, escúchennos, porque incluso la financiación va a ser mucho más eficientemente utilizada si hacemos esto de manera cooperativa y lo hacemos juntos. En la declaración van a encontrar 4 recomendaciones puntuales. Y no me detengo en ellas porque siento que aquí tenemos que hablar de experiencias y de historias y conectar emocionalmente con eso que ocurre en los territorios y de los que muchas veces nosotros aquí estamos distantes. Muchas gracias. Great, thanks a lot. Muy bien, muchísimas gracias por estas reflexiones sobre la paz y el conflicto. Gracias, Natalia. Ahora pasamos a la financiación para lo de ese 16 más. Mojisola Akinsaña nos acompaña, directora ejecutiva para Mujeres, Paz e Igualdad de Género en Nigeria. Adelante. Thank you. Gracias.
Las comunidades que están en la primera línea en situaciones de conflicto necesitan más que promesas, necesitan recursos, financiación sostenible para las organizaciones de base para avanzar en materia de paz y justicia, que es donde más se necesita. Hay que priorizar la financiación para los mediadores, para la sociedad civil, reconociendo su papel como los primeros en responder para que puedan trabajar sin miedo y sin interferencias. Tenemos que imaginarnos un mundo donde lo que se invierte en las armas se reorienta a la justicia y la prevención del conflicto. No es solo un cambio financiero, es un avance hacia una paz duradera. Y no podemos en estos momentos tan difíciles ver esto únicamente como marco. Esto es esencial para dar esperanza y estabilidad y justicia a las personas más afectadas por el conflicto y por la inestabilidad. Para avanzar de verdad, necesitamos una transformación en la financiación. Los ultra ricos tienen que pagar más impuestos y hay que frenar los flujos financieros ilícitos, y no se trata solo de dinero, también es cuestión de justicia y rendición de cuentas y también garantizar que los recursos lleguen donde más los necesiten. Great, thanks. Muchas gracias por estos comentarios. Vamos a pasar al espacio cívico. Nuestra colega Manal Benani, de la Cooperación Sostenible de Paz y Seguridad de Argelia. Adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Es un privilegio, pero el privilegio también implica responsabilidades. Hoy, como científica, me gusta referirme a las cifras para reiterar el riesgo que afrontamos. 72,4% de la población mundial hoy vive en condiciones cívicas muy opresivas, un aumento de 1,5 durante este año. Solo el 20% de los miembros de la ONU tienen un espacio cívico abierto. En algunos países el disenso puede llevar al encarcelamiento y la muerte. Entonces tenemos que defender a la sociedad civil, tenemos que proteger las libertades fundamentales y garantizar la participación de la sociedad civil y usar las presiones económicas contra los regímenes opresivos. Tenemos que proteger a los activistas y las organizaciones si queremos que la sociedad civil pueda ser resiliente y pueda sobrevivir. 2. 1.350 violaciones del derecho a la reunión pacífica se registraron en 2024. 39 países registraron violaciones contra la libertad de expresión. 45% de todos los casos documentados fueron periodistas y activistas. Fueron detenidos, agredidos o acosados. Todo esto por denunciar la corrupción. En elecciones recientes, más de 40% de los países tuvieron situaciones de violencia, asesinato de candidatos o represión de la oposición. Entonces tenemos que garantizar la participación incluyente. Necesitamos marcos jurídicos para una participación significativa de los grupos marginados. Esto incluye a las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas, personas con discapacidad y minorías en todos los niveles de gobierno. El acceso a la información se restringe cada vez más. Hay atentados contra los medios independientes. 76 países registraron atentados contra el derecho a la protesta a través de las detenciones masivas. Las instituciones multilaterales no están responsabilizando a los responsables con violaciones de derechos humanos impunes, generando una lógica mundial donde hay una ley de la selva.
hay que garantizar la rendición de cuentas y tenemos que defender las entidades nacionales de derechos humanos y oficinas de defensores. Tenemos que ampliar la libertad de prensa y luchar contra la desinformación de manera responsable. Necesitamos leyes contundentes de libertad de información, defender los mecanismos de justicia internacional como la CPI. Por último, 2025. El informe de 2025 sobre la sociedad civil advierte que hay un resquebrajamiento en la cooperación internacional con una aplicación selectiva del derecho internacional. Podemos recordar por lo menos uno o dos eventos este año donde esto haya sucedido en reiteradas ocasiones. Las voces de la sociedad civil se excluyen cada vez más de los foros mundiales. La normalización de la creación de espacios satelitales para los actores de la sociedad civil, en vez de dejar que entren a los espacios decisorios principales, menoscaba los esfuerzos actuales para afrontar las crisis que afrontamos. Entonces, tenemos que ampliar la cooperación. Sobra recordarles que no podemos seguir trabajando de manera aislada, tenemos que trabajar los unos con los otros, y este espacio nos muestra que hoy más que nunca tenemos que trabajar juntos y tenemos que dejar de hacer señalamientos y dejar de lanzar culpas. El espacio cívico no es una amenaza, es la mejor defensa que tenemos contra la injusticia, la desigualdad y la inestabilidad. Tenemos que protegerlo, ampliarlo. No podemos darlo por sentado. Gracias. Great, thanks very much. Muy bien, muchísimas gracias, Manal, por esa recomendación tan específica. Le doy ahora la palabra a Musa Ansumanasoko de la Alianza Juvenil para la Paz y el Desarrollo con sede en Sierra Leona. Adelante. Distinguished delegates, Delegados, vemos un aumento alarmante en la represión contra la sociedad civil en todo el mundo, incluso en las democracias consolidadas. Es una amenaza contra los actores civiles, pero también es un atentado contra la democracia, la rendición de cuentas y los derechos humanos. La sociedad civil no es optativa, somos garantes de la responsabilidad, pero afrontamos penalización y menores espacios cívicos, incluso, sobre todo en la primera línea. Los gobiernos tienen que reafirmar sus compromisos con el ODS 16 a través de la promulgación de leyes que prohíban la limitación de la participación y que apoyen a los activistas, periodistas y las organizaciones de base que afrontan amenazas. La democracia no puede sobrevivir sin una participación incluyente. Las mujeres, los jóvenes, los indígenas, migrantes y otros grupos históricamente excluidos han de incluirse en la toma de decisiones. No se les puede excluir. La sociedad civil merece un reconocimiento con financiación, protección e inclusión. El futuro de la democracia depende de ello, porque ninguno de nosotros puede estar a salvo si no están a salvo todos. Gracias. Great, thanks very much. Muchas gracias, Musa. Por último, doy la palabra a Andrus Kananga, director ejecutivo del Foro de Ayuda Legal de Ruanda. Adelante. Muchas gracias, distinguidos delegados. Gracias por esta oportunidad de hablar de uno de los componentes de nuestra declaración, la Declaración de Roma, que busca salvaguardar y ampliar la justicia en todas sus formas. Desde la adopción del ODS 16 hace casi 10 años ha habido más trabajo de acceso a la justicia. Consideramos que, pero hay grandes preocupaciones. 5.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la justicia y no se han cumplido con las necesidades. En este sentido hay una politización de la judicatura. De hecho, se habló de este tema esta mañana. Hay más desigualdades cuando se trata de acceso a los servicios, incluida la justicia, mayor riesgo e inestabilidad, sobre todo en las regiones, la región de donde vengo, de África subsahariana y otras regiones, fragilidad en el gobierno y las instituciones de justicia. Nuestros sistemas de justicia carecen de apoyo y de financiación. Los gobiernos invierten 1,5% en la justicia
pero las iniciativas de acceso a la justicia reciben solo el 1% de la ayuda oficial para el desarrollo. Entonces, tenemos que ampliar la financiación para las iniciativas en el terreno, y en África sabemos que estos movimientos han estado al frente de los diferentes esfuerzos para garantizar que la población marginada y excluida pueda acceder a la justicia. Son movimientos importantes en nuestras comunidades porque tienen experiencia dentro de las comunidades. La financiación es esencial. Los gobiernos y los aliados en materia de desarrollo tienen que invertir en las organizaciones de base. Tenemos muchos ejemplos, sobre todo en África, de donde vengo. También garantizar el cumplimiento con los criterios de derechos humanos, y esto incluye mediación y resolución de controversias. Ha funcionado en mi país, Ruanda, donde después del genocidio contra los Tutsi se pudieron resolver muchas de las controversias por estos medios y garantizar resultados al centrar la elaboración de políticas en todas las formas de justicia. Tenemos que velar porque la toma de decisiones tome en cuenta las necesidades de la población y, por último, fomenta la universalidad y la eficacia de los mecanismos de justicia internacional. Gracias. Great. Thank Muy bien, muchas gracias, Andrews, por estos comentarios. No voy a intentar hacer un resumen porque creo que el resumen más perfecto lo encuentran en la Declaración de Roma misma. Entonces, durante el almuerzo les pongo una tarea: lean la declaración, estudienla en más detalle, hay más información con recomendaciones específicas para diferentes grupos interesados que son importantes para el ODS 16. Como sociedad civil, lo que queda claro, y se mencionó ya en varias ocasiones, es que la sociedad civil está muy comprometida, como siempre. Reconocemos los riesgos para el ODS 16 en todos los frentes y los retrocesos. Lo que hay que destacar en la actualidad es que todo esto sucede en medio de unas amenazas existenciales para la sociedad civil, amenazas financieras, disminución o cierre del espacio cívico, represalias contra la sociedad civil, contra los activistas en muchos países. En muchos frentes, la sociedad civil, que está tan comprometida como siempre, reconoce las dificultades y afronta estas dificultades existenciales. Entonces podemos aprovechar esta plataforma como brújula para debates futuros durante los próximos 5 años, antes del plazo 2030. Tenemos que tenerlo presente. Definitivamente lo es para la sociedad civil, y los colegas a nivel nacional y local pues afrontan estas crisis existenciales. La comunidad internacional y los Estados miembros también tienen que estar atentos a esto. Sin querer adelantarme, tenemos que hablar también de lo que va a venir después de la Agenda 2030. Es muy importante porque, en vista de los retrocesos, existe el riesgo. Hay riesgos en lo que viene después de 2030, de cara al ODS 16. Entonces espero que esto les haya dado algunos elementos de reflexión para el almuerzo y para el resto de la jornada. Hay mucho más por analizar esta tarde, entonces los aliento a todos a que vuelvan después del almuerzo, ojalá bien alimentados y preparados para más debates y conversaciones interesantes sobre, por ejemplo, después de la pausa, cómo incluir el sector empresarial, cómo logramos que sea relevante
desde una perspectiva empresarial este afán de trabajar en aras del ODS 16 y cómo lograr que las empresas inviertan en el ODS 16, cómo incluir a los diferentes aliados de los diferentes sectores. Entonces habrá conversaciones muy interesantes en el resto de la jornada que aguardo con gran interés. Si quieren revisar la Declaración de Roma o incluso refrendarla, hay más información en la página web, de manera que aliento a más colegas a que se comuniquen con nosotros sobre la Declaración de Roma o el trabajo de nuestras redes en general. Espero verlos esta tarde después del almuerzo. Muchas gracias a los organizadores por ofrecernos este espacio. Lo hacen todos los años en esta conferencia para presentar las reflexiones de la sociedad civil. Muchas gracias. Nos vemos por la tarde.